¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica en este día jueves, después de un feriado, después de la pausa de este miércoles, retomamos la revisión de las noticias en esta jornada día hábil de trabajo. Vamos a estar revisando junto a ustedes hasta las 8:30 de la mañana los temas más importantes en materia económica en un día que estuvo bien noticioso el de ayer, a pesar de haber sido feriado. Comencemos con nuestro resumen de noticias y empezamos a abordar desde ahora los temas más importantes para esta jornada. Partimos con el anuncio que hizo el presidente Sebastián Piñera ayer en un mensaje pasada a las 9 de la noche. El presidente desde el Palacio de la Moneda, acompañado de varios de sus ministros, también anunciaba la creación de una pensión garantizada universal, la PGU. Es un nuevo mecanismo que reemplaza el sistema de solidaridad que hoy día está fundamentalmente en la pensión básica solidaria y en los aportes previsionales solidarios. Ese esquema desaparece y se reemplaza por esta pensión que va a ser destinada al 80% de las personas pensionadas mayores de 65 años. De menores recursos, las personas que están en el siguiente tramo del 81% al 90% recibirán un monto también decreciente de 180.000 pesos y de ahí va cayendo en la medida que avanzan los recursos. Solo queda marginado de este sistema el 10% de los pensionados de mayores ingresos. Este mecanismo va a ser discutido en el Congreso, pero tiene el respaldo también de los candidatos presidenciales porque ellos en sus programas establecen también una pensión básica universal. De todas maneras, ha generado sorpresa el anuncio del presidente Piñera por el tiempo y el momento de su gobierno en el que aparece, a pocos meses ya de entregar el mando. Vamos a revisar más detalles en unos minutos y las razones por las cuales se ha presentado este proyecto en la voz del propio presidente Sebastián Piñera. Por otro lado, en materia de la carrera presidencial, precisamente los candidatos José Antonio Kast y Gabriel Boric están afinando sus programas, han hecho modificaciones importantes. José Antonio Kast lo hizo el martes con un nuevo programa de gobierno. Ayer fue el turno de Gabriel Boric, que entregó una nueva propuesta fundamentalmente en materia económica. Hay ajustes importantes. El horizonte, digamos, el norte del proyecto sigue siendo el mismo. Pero, por ejemplo, la recaudación tributaria para los próximos 4 años cae a un 5% del PIB, a diferencia del 6% que se había planteado inicialmente. Hay ajustes también respecto a la gradualidad, sin especificar mucho el detalle, pero la gradualidad en la cual se va a implementar algunas medidas en materia laboral, por ejemplo, importantes. La reducción de las jornadas laborales o el objetivo de llegar a un salario mínimo de 500.000 pesos. Son algunos de los temas que en el caso de Boric fueron planteados ayer. En el caso de José Antonio Kast ya hay más detalles también sobre su propuesta de pensiones. Vamos a revisar cuáles son los cambios que han hecho ambos en unos minutos. Y en materia de negocios, CMPC vuelve a hacer noticia por sus inversiones en Brasil. Ha hecho una apuesta fuerte la papelera por ese mercado y le ha ido muy bien porque le ha permitido situarse ya como el segundo productor a nivel mundial, específicamente en el rubro de los sacos de papel. 1,5 billones al año podría producir esta empresa del grupo Mate tras la adquisición de otra planta y activos industriales por 170 millones de dólares. Su apuesta por Brasil sigue fuerte, le ha permitido llegar a situarse a nivel global como uno de los líderes y es una noticia que vamos a estar detallando en unos instantes acá en Agenda Económica. Por otro lado, el gigante chino Evergrande sigue haciendo noticia, esta vez porque fue declarado ya oficialmente en default. Esta empresa, una de las inmobiliarias más grandes del mundo y la más endeudada, por cierto, que tuvo en vilo a los mercados hace algunos meses, bueno, ahora ha sido oficialmente declarada en un default. Fitch Ratings, la agencia de clasificación de riesgo, la ha declarado en este incumplimiento parcial de pago, pero de todas maneras la empresa asegura que los derechos de sus acreedores están plenamente garantizados. El asunto de todas maneras genera temor por los efectos en cadena que pueda generar también para otras empresas, sobre todo en Asia. Por último, revisamos los datos de los mercados para el día de hoy, que habían comenzado con una tendencia alcista en el caso de Europa. Finalmente se ha ido revirtiendo eso y están cayendo a un terreno mixto. Vamos a revisar algunos de los números más importantes. En terreno negativo, el Eurostoxx 0,22% para el índice paneuropeo, Londres a esta hora cayendo 0,07%, el DAX alemán 0,22%, mientras que el Nikkei ya cerró más temprano con una caída de 0,47% para el indicador japonés, el Nikkei. Mientras se sigue a la espera, por supuesto, de las repercusiones fundamentalmente asociadas a Evergrande en los mercados asiáticos. Con las bolsas ya cerradas, probablemente se empiece a digerir esta noticia luego de declararse en default
la empresa china. Habrá que ver cuáles son los coletazos que genera también en otros mercados, pensando que hace algunos meses generó una fuerte caída por los temores de contagio a partir del caso de esta inmobiliaria china. Bien, 8:06. Comenzamos entonces con la revisión en detalle de lo que ya adelantamos en nuestro resumen y partamos contando más información y más detalles respecto a esta pensión garantizada universal, la PGU. En pantalla ustedes ven imágenes del anuncio que hizo ayer el presidente Sebastián Piñera, acompañado por parte de su gabinete, ministros y subsecretarios, sobre todo de aquellas carteras involucradas en esta iniciativa, Hacienda, Trabajo y Desarrollo Social. Algunos parlamentarios también acompañaron al mandatario en este anuncio, que fue una sorpresa. Después de que se hubiera presentado una ley corta de pensiones que estaba en trámite en el Congreso, no prosperó esa iniciativa, el gobierno no logró llegar a acuerdo para esa iniciativa y de esa forma entonces retira el proyecto y a cambio presenta esta iniciativa, una pensión garantizada universal. El timing es bien particular porque está a pocos meses de terminar el gobierno. Sin embargo, se fundamenta principalmente en que esta iniciativa, la idea de generar un piso mínimo de pensión para todos los chilenos, está presente en los dos programas de gobierno y eso probablemente le da cierto piso político entonces al Ejecutivo para realizar esta apuesta que busca generar un piso de 180.000 pesos, como decíamos, garantizado para el 80% de la población más vulnerable, de los jubilados mayores de 65 años, y un piso un poco decreciente para el siguiente tramo, entre el 81% y el 90% más pobre, es decir, casi universal. Solo queda un 10% de los jubilados fuera. Escuchemos al presidente Piñera sobre este tema y luego les contamos detalles de cómo va variando la pensión caso a caso. La pensión garantizada universal, que esperamos se conozca como la PGU. La PGU va a beneficiar a todas las personas mayores de 65 años que pertenezcan al 90% más vulnerable. Esta pensión garantizada universal va a alcanzar a 185.000 pesos mensuales, que se van a sumar a la pensión autofinanciada y va a permitir beneficiar a 2,3 millones de personas en nuestro país. 185.000 pesos, dice el presidente Piñera, entonces, este piso que sube respecto a lo que hoy día significa la pensión básica solidaria, por ejemplo, porque va a reemplazar todos esos mecanismos de solidaridad. Y es un piso que va a ir por sobre la pensión que cada jubilado haya construido con sus propios ahorros. Y el ejemplo que pone el gobierno respecto a este tema es bien claro. Una persona que hoy día recibe una pensión autofinanciada, es decir, desde las AFP de 250.000 pesos, hoy día con los mecanismos de solidaridad que existen actualmente recibiría 341.000 pesos, 91.000 pesos más. Pues bien, con el nuevo mecanismo de pensión garantizada universal, su pensión final llegaría a 435.000 pesos, porque el primer piso lo constituye el ahorro individual y luego se suma esta pensión garantizada universal de 185.000 pesos. ¿Cuál es la diferencia con el mecanismo que existe hoy día? Amplía la cobertura porque llega hasta el 90% de las personas, de los jubilados mayores de 65 años. Y en segundo lugar, el monto también es más alto y no va disminuyendo con el tiempo o con los ingresos, a diferencia de los mecanismos que existen hoy día. Es una idea que ya habían planteado José Antonio Kast y Gabriel Boric en su programa. Veremos si es que en el Congreso está el piso también para efectivamente avanzar en esta iniciativa. Escuchemos al presidente Piñera en otra de las partes de su mensaje del día de ayer. Esta pensión garantizada universal va a ser financiada por el Estado, va a ser administrada por el Instituto de Previsión Social y va a llegar directamente, sin pasar por las AFPs, a los adultos mayores que estén pensionados o que estén trabajando. La pensión básica solidaria, que hoy alcanza a 176.000 pesos, va a ser reemplazada por la pensión garantizada universal, que alcanza a 185.000 pesos y por tanto todos los que reciben la pensión básica solidaria se van a ver favorecidos.
Bien, ahí veíamos algunos detalles, les contábamos que el programa de Gabriel Boric, por ejemplo, también lo incorpora dentro de sus propuestas. Ya veremos los cambios que ha hecho José Antonio Kast, pero partamos revisando las modificaciones que anunció ayer Gabriel Boric en su programa económico, fundamentalmente. Ajustes programáticos, así se define el título, donde fundamentalmente el foco está puesto en una mayor gradualidad, pero los objetivos siguen siendo los mismos, en términos de salario mínimo, de reducción de jornadas laborales o de recaudación tributaria. Los detalles del anuncio hecho ayer por el candidato de Apruebo Dignidad en la siguiente nota. Atento el candidato, mirando hasta el último detalle de la propuesta, es que luego de días de especulación, finalmente Gabriel Boric presentó su nuevo acuerdo programático pensado en la realidad económica del país. Estamos haciendo un ajuste respecto a las perspectivas económicas que nos han planteado todos los expertos en la materia, sobre las recomendaciones que nos ha hecho nuestro Consejo Asesor Académico, y efectivamente hemos decidido hablar más allá de que tengamos una proyección, porque acá Chile no se detiene cada 4 años. Presencia del renovado equipo asesor para un nuevo acuerdo que tiene 18 páginas y recoge propuestas de Yasna Proboste y Marco Enrique Sominami. Según el documento del candidato, la expectativa de recaudación fiscal en 4 años se fija en 5 puntos del PIB, una meta menos ambiciosa que la de primera vuelta y que se mezcla con la idea de potenciar un crecimiento sostenible. Nosotros no pretendemos que Gabriel Boric gobierne para las comunistas o los comunistas solamente. Queremos que gobierne para todos los chilenos y chilenas. Y eso ha implicado abrir las puertas de nuestro trabajo, de nuestro programa, de nuestro comando. Y por supuesto, en el programa lo que hicimos fue incorporar las buenas ideas. Ideas que entre abrazos y regalos agradecen desde el mundo de las pymes, que son parte del plan de crecimiento, y aunque no todos los gremios se hicieron presente, sí valoran que se incorpore a los emprendedores. Estamos disponibles 100% para el diálogo más abierto y democrático que tu gobierno a partir del 12 de marzo pueda construir. Nosotros a la invitación al diálogo, al trabajo, señor candidato, vamos a estar siempre. Y nosotros estamos absolutamente disponibles para trabajar con usted o con quien usted designe, y nosotros somos unos convencidos de que si a las pymes le va bien, a Chile le va bien. Dentro del acuerdo programático, Boric insiste en la eliminación de las AFP y aprovecha de criticar la propuesta de su contendor José Antonio Kast. Creo que lo dijo, no sé si ayer o anteayer, sigue admirando a José Piñera y es un defensor del sistema de las AFP. Yo lo que le preguntaría a los chilenos y chilenas que tienen como promedio de pensión en Chile, 288.000 pesos. Dice que les gustaría que un tipo como José Piñera fuera su ministro de Hacienda. El texto también habla de la creación de una pensión básica universal de 250.000 pesos para los jubilados con implementación gradual. Además, acuerda la existencia de impuestos a la riqueza, impuestos verdes, royalty minero y medidas contra la evasión. Bien, ahí veíamos entonces algunos de los anuncios de Gabriel Boric, mientras José Antonio Kast había presentado su nuevo programa el día martes. Ayer se conocieron más detalles y una bajada más específica, en particular en materia de pensiones, donde hay cambios importantes. Se crea también una pensión universal garantizada, se crea también una ley de la marraqueta, como se ha denominado a este proyecto, que permite un depósito de 1 millón de pesos a cada recién nacido, entre otros cambios enfocados en el sistema previsional, que aparece sin duda como uno de los grandes temas en la recta final de esta campaña. Los detalles en la siguiente nota. Se transformó hace ya varios años en uno de los temas más importantes para la ciudadanía. Las pensiones son la mayor preocupación. Reformas al sistema se han realizado. Incluso hay una que lleva casi 2 años durmiendo en el Congreso Nacional, a la espera de que oficialismo y oposición se pongan de acuerdo en el Senado. Y hoy, en medio de la campaña presidencial, vuelve a ser tema. Coincidimos en que el tema de las pensiones es un área relevante y que nosotros tenemos que enfrentarlo. Coincidimos y acogimos de los planteamientos que plantea Sebastián Sichel en diversificar, ¿no es cierto?, el tema de la capitalización individual, reconociendo la fortaleza del sistema, pero darle un mayor grado de competencia. El nuevo programa establece 6 puntos principales: pensión básica universal con excepción del 20% de mayores ingresos, aumento de la cotización del 10 al 14%, un sistema mixto con un pilar solidario y un pilar de capitalización individual. Y algo que llamó la atención: que habilitaremos que un porcentaje de los fondos ahorrados por los trabajadores, en la medida que la tecnología sí lo permita, como estamos viendo gracias al desarrollo de las fintech, ellos puedan directamente decidir dónde invertir y en qué instrumentos hacerlo.
gracias precisamente al desarrollo de las nuevas tecnologías. Por cierto, en instrumentos que van a ser aprobados previamente por el ente regulador. Certezas de que de verdad aquí se va a mejorar las pensiones y se va a trabajar para aquello. No se trata de decir que todo está malo sin proponer nada como la izquierda. La izquierda especula. José Antonio Kast da certezas. Eso es lo que quiere la gente. Certezas de que va a tener mejores pensiones, pensiones dignas y no que todo está malo sin proponer nada. Puntos del reformado programa del candidato del Frente Social Cristiano que fueron vistos así por la oposición. Es no entender nada de lo que ocurrió en los últimos 40 años con el sistema de capitalización individual y la AFP, porque esto es entregarle más recursos a la AFP, es entregarle más recursos, ¿no es cierto?, a esta AFP que lo ha hecho mal y que lo único que no ha entregado es incerteza. La gran diferencia está en que él sigue creyendo en la AFP, que para nosotros ha sido un fracaso total, y nosotros creemos que hay que hacer un cambio completo, estructural al sistema de pensiones para que los chilenos de una vez por todas empiecen a recibir pensiones dignas y estén dentro de lo que nosotros denominamos, ¿no es cierto?, seguridad social. 6 puntos donde no se refieren en ninguno de ellos al aumento de la edad de jubilación, algo que en su momento se había planteado por el abanderado como uno de los tópicos a reformar. Bien, 8:10. Estamos de vuelta en Agenda Económica AM en una edición que está cargada a materia de pensiones por el anuncio del presidente Piñera, por los detalles y los cambios que han introducido también los candidatos presidenciales. Bueno, queremos analizar este debate con ese contexto de fondo y para eso estamos en contacto con el académico de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando López, para profundizar en estos temas. Gracias por conversar con nosotros, Fernando. Muchas gracias por la invitación, Sebastián. Fernando, bueno, partamos con el anuncio del presidente Piñera ayer. Hay hartos temas que revisar de los candidatos, pero de alguna manera lo que ha anunciado el presidente con esta pensión garantizada universal cambia un poco el panorama. ¿Qué te parece el anuncio y cómo interpretas tú ese cambio que estás proponiendo el gobierno? Bueno, primero el anuncio va en línea tanto con las demandas ciudadanas como con lo que están proponiendo los dos candidatos presidenciales. Según datos de la última encuesta de protección social que se aplicó antes de la pandemia y que es el dato más confiable respecto a preferencias, respecto a sistemas de pensiones, casi 80% de las personas decía que el Estado era el responsable de asegurar pensiones suficientes para la población. Y para todos, pensiones universales. Entonces, eso hay consenso a nivel de ciudadanía de que ese es el rol del Estado. Distinto a cómo está pensado el sistema en la actualidad, en donde tenemos un pilar solidario que llega principalmente al 60% de las familias más vulnerables. Claro. Los dos candidatos proponen pensiones universales. Por un lado, el candidato Boric propone una pensión universal de 250.000 pesos y el candidato Kast también propone una pensión universal financiada con impuestos generales, pero no define un monto, principalmente porque definir un monto de pensión requiere que tú seas capaz de pagar esa pensión no solo hoy día, sino que también en el futuro. Ajá. Fernando, y de hecho, ahí hay un dato bien relevante de este anuncio que hace el presidente que tiene que ver con el efecto que esto tiene también en el sistema de pensiones que tenemos hoy día. ¿De qué manera impacta en el debate el hecho de establecer este piso mínimo? Porque esto se construye por sobre la pensión autofinanciada. Claro, como te digo, hoy día el pilar solidario, primero, beneficia solamente al 60% de las personas más vulnerables. Con esto está llegando al 90% y el beneficio, y aquí te está poniendo un piso de pensión de 185.000 pesos. El pilar solidario tiene beneficios que son decrecientes con el monto de pensión que tú puedes financiar por tu cuenta. Ajá. Fernando, ahora, sí. Dime. Sí, un tema acá que me gustaría destacar, sobre todo en época de elecciones y en donde es muy tentador ir subiendo la apuesta. Yo ofrezco 180 y otro viene y ofrece 200 y otro 300 y 400, etcétera.
yo creo que es muy importante entender que cualquier ofrecimiento que se haga hoy día de un determinado nivel de pensiones es algo que se tiene que financiar no solo hoy día, sino que en el futuro. Y nuestra demografía, ¿no es cierto?, nos pone un desafío tremendamente relevante. Claro. Según datos de la ONU, al año 2019 teníamos 5 personas hasta 65 años, hasta 64 años, ¿no es cierto?, que de cierta manera están trabajando y permitirían financiar a través de distintas formas de impuestos o formas de contribución a las personas mayores a 65 años. A 2019 son 5, entre comillas, trabajando por cada persona mayor a 65 años. A 2050, en el caso de Chile, ese número baja a 2,2. O sea, si hoy día tienes 5 personas trabajando para financiar a un pensionado, en 2050 solo va a tener a 2. Entonces, cualquier aumento, ¿no es cierto?, en la promesa de este piso de pensión va a poner presión sobre la billetera fiscal en el futuro. Y es un buen punto ese. ¿De qué manera los programas, para hablar ahora de la carrera presidencial, se hacen cargo de ese dato, el de la demografía, en el caso de Gabriel Boric o en el de José Antonio Kast? ¿Cómo ves ese punto? Ese es un punto bien complejo, porque por una parte tienes la demanda ciudadana de seguridades, de certezas y de pensiones, ¿no es cierto?, que estén por sobre un nivel que pueda ser considerado digno. Y ahí hay distintos niveles. Un nivel, por ejemplo, es el mínimo para estar por sobre la línea de la pobreza. Por un lado, Boric ofrece un nivel de pensión, ¿no es cierto?, mínimo de 250.000 pesos, y también ofrece un componente de beneficios garantizados. Claro. Por otro lado, Kast no se la juega por un número. Ajá. El problema de jugárselo hoy día por un número es que en el largo plazo tienes una incertidumbre que es brutal. Sí. Por ejemplo, y solo para no entrar en un tema, en temas que sean más controversiales, la rentabilidad. La capacidad de pagar pensiones en el futuro depende de qué tanto tú hagas crecer los ahorros. Exacto. Independientemente de quién administre, estos ahorros tienen que crecer. Un punto de diferencia en la rentabilidad a largo plazo afecta tu pensión en un 25%. 2 puntos de rentabilidad afectan tu pensión, ¿no es cierto?, la pensión que tú puedes pagar como Chile, como un todo, en un 50%. Entonces, por ejemplo, yo me la puedo jugar hoy día por ofrecer una pensión alta, pero después, ¿no es cierto?, en un par de décadas voy a estar en problemas y podría verme en la obligación de hacer que la gente contribuya más. Exacto. O reducir los beneficios, aumentando la edad de jubilación. O retardar la edad. Sí. Fernando, claro. En el caso de José Antonio Kast hay una propuesta también, ya que hablábamos de esta pensión básica universal, pero en el caso de José Antonio Kast hay una propuesta para 1 millón de pesos depositado en cada niño recién nacido como una forma de incentivar el ahorro desde el primer día. ¿Qué te parece a ti esa idea? El principal riesgo de esa, me parece una muy buena idea. La pregunta es de dónde se saca la plata y qué es lo que dejas de gastar, porque hoy día está inundado de demandas sociales por mejor educación, mejor salud, etcétera. ¿De dónde sale esa plata? Eso es lo primero. Y lo segundo es que toda forma de ahorro está expuesto a que en un par de años más tú digas, mira, estamos en una situación apremiante y tenemos que efectuar retiro. Claro, tal como se ha hecho este año. Y eso es tremendamente popular, y hemos visto que con una facilidad impresionante nuestro Congreso se pone de acuerdo para satisfacer, ¿no es cierto?, este tipo de promover esta iniciativa. Nos queda poco tiempo, 1 minuto para esta pregunta, que es bien amplia y profunda, pero es difícil responderla de manera sintética, pero llevamos 2 gobiernos seguidos que no han sido capaces de sacar adelante una reforma de pensiones que se pide hace muchísimo tiempo y que es muy necesaria. ¿Tú ves algún punto o piso común entre las 2 propuestas que uno pudiera pensar que quizás sí, ahora, en el próximo gobierno, se dé una reforma? Lo veo complejo, porque por el lado de Boric, ¿no es cierto?, se está imponiendo un modelo en donde el Estado principal administra el grueso de los ahorros previsionales, donde se propone aumentos en las cotizaciones que no son populares, donde también
se plantea un esquema de solidaridad y la gente no está de acuerdo con esta solidaridad, la gente no está de acuerdo, una parte importante no está de acuerdo con pagarle la pensión al jubilado de hoy día y en hacer mayores aportes. Y por el lado de Kast se ve muy complicado porque la gente no está de acuerdo con que privados tengan este rol en la administración de fondos de pensiones, y ese es un punto en el cual no transa. Entonces veo muy polarizado esto y no se atiende por completo, ¿no es cierto?, la demanda ciudadana, que si tú la miras tiene bastantes puntos que son razonables, que son atendibles, que se podrían implementar, pero hoy día estamos lejos de ese intermedio. Sí, lamentablemente, porque ya no podemos seguir esperando otra reforma otros cuatro años más. Fernando, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Agenda Económica, muy amable. Muchas gracias, Sebastián. 8:29, gracias por acompañarnos. Ya vienen las noticias internacionales, Conexión Global a continuación con Isel Guerra. Que tengan un buen día.